Continuamos esta noche de jueves. Os decía que era la última de esta temporada, porque tenemos por delante ese parón veraniego, pero no podíamos dejar de tocar uno de los temas también de los que más se ha hablado en el pasado y seguro más se va a hablar de él en las próximas semanas: ordenanzas fiscales, impuestos, tasas y precios públicos que nos van a llegar del Ayuntamiento de Burgos al final a todos los burgaleses y nos van a afectar en mayor o menor medida. Para hablar de esta situación, por ejemplo, ese pago del IBI, del que hemos hablado también en las últimas semanas, están con nosotros aquí en los estudios de Canal 54 Luis Escribano, portavoz del Grupo Municipal Socialista. Buenas noches. Buenas noches. Y Roberto Alonso, portavoz de Unión Progreso y Democracia en el Ayuntamiento. Buenas noches, Roberto. Buenas noches. Gracias a los dos por estar una vez más con nosotros para hablar acerca de estas cuestiones. La primera pregunta podría ser, por ejemplo, ¿cuál es la actual situación de esta cuestión en el Ayuntamiento de Burgos? ¿Nos encontramos en una situación peor, mejor, si miramos anualidades anteriores, Luis? Bien, si hablamos de las ordenanzas fiscales, que son las normas que regulan lo que el Ayuntamiento cobra a los vecinos, en concepto de impuestos, en concepto de precios públicos, en concepto de tasas, la situación en la que se encuentra hoy nuestro Ayuntamiento es la de que los ciudadanos pagan bastante más. Vienen pagando más cada año de manera sistemática desde que gobierna el Partido Popular. Siempre sucede también otra cosa, y es que en el último año de la legislatura, cosa que va a volver a pasar este año, las subidas se contienen y muchos de los precios y de los impuestos se mantienen. Aunque nunca hasta el punto de conseguir que efectivamente los ciudadanos no paguen más. En consecuencia, los burgaleses pagan más desde que gobierna el PP cada año, de manera significativa. Probablemente en cada año y en conjunto, en el periodo de esta legislatura, solo de estos 3 años y pico que llevamos, en los 3 presupuestos que ellos han conformado, el aumento del coste medio por vecino habría aumentado entre el 25 y el 30%. Una subida escandalosa para los tiempos en que estamos. Dice Luis que es una subida escandalosa. No sé si es el mismo análisis que se hace desde Unión Progreso y Democracia, porque no podemos olvidar que estamos acercándonos a esta cuestión en el marco de una coyuntura económica complicada y que, pese a que se anuncia que se atisba ya esa recuperación, la situación es la que es, Roberto. Completamente coincido con el análisis que ha hecho Luis. La situación en la que estamos, donde hay mucho sufrimiento en las familias, incluso en las empresas, tienen un impuesto muy importante, que es el IAE, pues requiere de una comprensión lógica de trabajar por el ciudadano más que por los objetivos partidistas. Y efectivamente, nuestro análisis es que está entre un 30% lo que estamos pagando más en esta legislatura 2011-2015. A partir de ahí hay un impuesto que es muy importante, que es el impuesto de actividades económicas, el famoso IAE, el IBI, el impuesto de bienes inmuebles, que no tiene ningún sentido que nos lo hayan subido un 6%, cuando realmente los valores de nuestras casas, de nuestras viviendas, es muy inferior a lo que era hace 3 años. Nosotros ya llevamos una proposición en el Ayuntamiento en junio del año pasado, del 2013, en el sentido de que pidiera el Ayuntamiento de Burgos, que tiene facultad para ello, al catastro, de que revisara los valores catastrales. Los valores catastrales se cifran con el siguiente criterio: ¿cuánto vale este piso? ¿Cuánto vale esta parcela en el mercado? Pongamos el 50% del valor y eso es el valor del impuesto de bien inmueble. Bueno, pues eso ahora está muy por encima de lo que realmente vale. Lo rechazaron y ya anunciamos en el pasado pleno que vamos a volver a traer esa proposición y vamos a ver qué argumentos nos dan a algo que es muy claro, que hoy ese impuesto es irreal y por lo tanto algo tienen que hacer. Sí, ya han prometido que lo van a congelar, ya han prometido, como ha dicho Luis, que no van a subir las tasas ni impuestos, y coincido plenamente con él cuando dice que esto nos tienen tan acostumbrados de cuando llegan las elecciones, primero, una vez que cojo el gobierno, doy el palo y luego en el último año no lo subo.
y como esto es algo que es tan evidente, creen que somos tontos los ciudadanos, que lo vamos a valorar, que no nos lo suban, y por favor, pues un poquito más de ética y un poco más de consecuencia. Sí que me gustaría luego analizar más detenidamente ese impuesto del IBI, porque ha provocado, bueno, pues yo creo que muchas quejas en las últimas semanas por parte de los ciudadanos, pero quería haceros otra pregunta relacionada con estas ordenanzas y ese incremento que cifráis en torno al 30% en lo que vamos de legislatura, porque uno de los argumentos que se esgrimen por parte del equipo de gobierno local para justificar en el pasado incluso 2 subidas en un año de algunos de esos impuestos fiscales es que la recaudación había caído respecto a años anteriores, que la crisis había hecho mella en las arcas municipales y que era, Luis, dicen, necesario recaudar más sí o sí para poder garantizar el correcto funcionamiento de los servicios. Bueno, conviene decir alguna cosa que es verdad. La recaudación municipal no ha disminuido nada, ningún año, en todo el tiempo en que la crisis viene produciéndose, desde el año 8 hasta el 14, cada año el ayuntamiento ha recaudado más dinero que antes, cosa que nuestros oyentes saben que no ha sucedido en sus casas. En la mayor parte de las familias lo que ha sucedido es que los ingresos han disminuido. La crisis ha afectado para reducir el salario en muchísimos casos, para perder el empleo en otros, para perder el volumen de negocio para quien tiene su propio negocio. Al revés, en el ayuntamiento la recaudación ha subido, a pesar de lo cual se ha justificada la subida de impuestos en el hecho de que la crisis estaba afectando a las cuentas municipales y, en consecuencia, había que subir los impuestos. Primera cuestión, ¿por qué el ayuntamiento tiene que ajustar sus cuentas necesariamente, precisamente cuando a los burgaleses que pagan todo lo que el ayuntamiento hace, les va peor? No hubiera correspondido que el ayuntamiento hubiera extremado la austeridad en el gasto y no haberse aprovechado de la situación para exigir más esfuerzo aún a los ciudadanos que estaban siendo las víctimas de la crisis. La consecuencia es esta: con una justificación insuficiente, con muy poca austeridad en el gasto, el ayuntamiento ha tratado de mejorar sus ingresos subiendo los impuestos, de manera particular el IBI, que es muy importante, por cierto, que comentemos un poco más después, tal y como has dicho. Luego vamos a hablar en profundidad acerca del IBI. Dice Luis Roberto, esfuerzo a los ciudadanos aprovecharse de una situación. La coyuntura es la que es, pese a lo cual, y según las cifras que maneja el Partido Socialista, la recaudación no ha bajado, algo que se contrapone con lo que dice el Partido Popular, por lo menos esa justificación que hemos escuchado en años anteriores. Sí, no tiene justificación que en un año en que se suben los impuestos, fundamentalmente, que vamos, si quieres luego hablar, que es del IBI, tengamos un superávit de 23 millones. Y luego la otra cosa, ¿para qué pido yo el dinero a los ciudadanos? ¿Para hacer plazas de toros? ¿Para hacer bulevares? ¿Para remodelar? Entonces, esa es la cuestión. Si usted me pide a mí un esfuerzo fiscal, porque realmente lo necesitamos. ¿Para qué? Para ser solidarios, para pagar los créditos que tenemos, Pero si usted me está pidiendo una cantidad muy importante para hacer un bulevar que no es ni urgente ni necesario, si usted me está pidiendo para su pretendido multiusos que no es ni urgente ni necesario, y así podríamos citar un rosario de acciones que van encaminadas ¿a qué? ¿A una mejora de los ciudadanos o a colgarme medallas porque he hecho muchas obras y porque he colgado cintas y llegar a mayo del 2015 con un rosario de actuaciones en la revista Plaza Mayor? Eso es lo que vemos los ciudadanos. Oiga, no me pida esfuerzos fiscales para estas cosas que ni son urgentes ni son necesarias. Esa es la lógica, eso es lo que haríamos cualquier ciudadano en nuestras casas o en nuestras empresas, y eso es lo que tenemos que exigirle
a un equipo de gobierno, que gobierne con sensatez y sobre todo más en momentos de crisis. Y Ahora, no lo están haciendo. Vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta hablamos de Libia, hablamos también de cómo han repercutido esos incrementos en tasas, en precios sociales, de cómo al final la ciudadanía ha tenido que desembolsar más en los últimos años, por ejemplo, por llevar a sus niños a una guardería, una escuela infantil o utilizar algún servicio público como puede ser un autobús. Os preguntaré también por el IBI y, por supuesto, sobre qué habría que hacer de ahora en adelante para intentar suavizar esta situación, pero va a ser como siempre en unos minutos. Continuamos hablando de ordenanzas fiscales, hablando de impuestos, de tasas y precios públicos. Damos la bienvenida a Raúl Salinero, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento. Gracias por estar una noche más con nosotros, Raúl. Gracias por invitarme. Hablando de esta cuestión, hemos analizado un poquito la situación en la que nos encontramos, cómo afecta a los ciudadanos ese incremento cifrado. Además, aquí coincidían UPyD y el Partido Socialista en torno a un 30% de esos impuestos en lo que llevamos de legislatura. Luis, antes de irnos a publicidad decía yo que parte de esos incrementos se han registrado precisamente en cuestiones sociales. Mucha de la gente que nos estará viendo en sus casas habrá podido apreciar y habrá comprobado además en su bolsillo cómo cuesta más subir al autobús a lo largo de los últimos años o llevar a los niños a las escuelas municipales infantiles. Si esta situación es así y el análisis que hacíamos antes era el de ese incremento, ¿hay algún tipo de justificación para hablar de que precisamente algunas de las tasas o precios o impuestos que más han subido son los que tienen que ver con ese carácter social que tanto se está reivindicando? Claro, en conjunto hay que decir que si algunas subidas son aún más inaceptables que otras, son las que afectan a determinados servicios sociales. Y la verdad es que el crecimiento de tasas que hicieron en estos años pasados, de tasas de precios, que son precios públicos en nombre, que tienen estos costes para el ciudadano, ha sido absolutamente desmesurado. Claro que se puede decir, bueno, si no pueden, que no vayan. Como a todo, si no puedes, pues no vas a la guardería, si no puedes, pues no coges el autobús, si no puedes, pues no comes. Las cosas pueden llegar al absurdo, este final, que naturalmente es una situación extrema. Han subido los precios públicos de los programas sociales de manera absolutamente injustificada y el mensaje es el mismo. En situación de dificultad, todos los programas sociales son más importantes que en situación de normalidad o de prosperidad. Si resultara inevitable recortar, nunca debería hacerse precisamente de los programas sociales, porque están previstos para atender necesidades básicas de la gente. Y las necesidades básicas de la gente están peor atendidas cuando la crisis aumenta. Con lo cual, a medida que los problemas sociales se han agudizado, los precios han aumentado, en los autobuses, etc. Y a propósito de los autobuses diré que es muy importante que podamos comprobar el próximo mes, en el pleno del próximo mes de julio, en el que se van a aprobar previsiblemente las ordenanzas fiscales, que se produzca de la manera prevista y comprometida por todos los grupos del Ayuntamiento algunas reducciones significativas de costes. Por ejemplo, y la más destacada, la que aprobamos todos de manera unánime para que el bono bus, el bono de la utilización del autobús para los parados tuviera una reducción al mismo nivel de la que tienen actualmente los jubilados. Es una medida comprometida, espero que se produzca, y medida que además debe ampliarse a los trabajadores precarios, de manera que el coste del transporte público sea para ellos, encuentren en ese coste una reducción de un esfuerzo que ya están casi imposibilitados de hacer. En este sentido, conviene que vayan las medidas y los cambios en las ordenanzas fiscales de este último año. Unas medidas, Roberto, que chocan precisamente con lo que ha sucedido en los últimos años. Aquí, además de esos esfuerzos de los que hablábamos al principio, se ha exigido aún más a aquellas personas que tal vez más lo han necesitado en un momento dado, porque aquellas personas que han tenido que hacer uso de determinados servicios públicos han encontrado con ese doble juego, ¿no? El tener que pagar más en los impuestos, pero también más por aquellos servicios sociales que han utilizado. Claro, creo que Luis lo ha dejado también muy claro. Las razones que da el señor, bueno, en principio decir
que la solidaridad está en compartir lo que tenemos y que realmente hay que discriminar positivamente a aquellos que menos tienen. Por lo tanto, si tenemos unas tasas que podemos discriminar positivamente y unos precios públicos, aquellos que más lo necesitan, debemos hacerlo. ¿Qué nos dice el señor Foronda, concejal de Hacienda, cuando le exigimos que no suba estos precios públicos de los servicios? Dice que están muy por debajo de su costo. Ah, entonces, ¿para qué pagamos los impuestos? Si realmente los impuestos que pagamos están para dar esos servicios, para que tengamos un buen servicio de autobuses, para que tengamos unas dotaciones deportivas, etcétera, que puedan disfrutar todos los ciudadanos, y para eso son los impuestos, entre otras cosas. Por lo tanto, si vamos con esa mentalidad, incluso diciendo que si no estamos al nivel de precios de lo que tienen las empresas privadas, que les hacemos la competencia. Yo no soy sospechoso de no entender al mundo empresarial, pero desde luego esto en el mundo de la municipalidad hace un poco reír, de verdad, y no es realmente entendible. Raúl, ¿cómo afectan esas subidas de los precios públicos, en este caso a las personas que más lo pueden necesitar o a aquellos burgaleses que de manera habitual utilizan alguno de estos servicios? Ya Luis y Roberto han apuntado que precisamente se ha exigido un esfuerzo a aquellas personas que más lo necesitan en el marco de la crisis. No sé si es la postura que también comparte Izquierda Unida. Pues ¿cómo les afecta? Pues sencillamente porque van a optar por no utilizar ese servicio, se va a producir una peor distribución de la riqueza y vamos a dejar a muchos compañeros, a muchos ciudadanos por el camino. No vamos a ser capaces de darle soluciones a su realidad. Yo no soy tanto de discriminar aquellas tasas o precios públicos que podemos entender sociales, porque todo le repercute al ciudadano. Le repercute que, por ejemplo, el IBI haya subido en apenas 3 años la recaudación municipal de 39 a 54 millones de euros. También le repercute a aquel que menos tiene, que por ejemplo las basuras en el 2011 le hubieran subido un 57% y luego subidas progresivas de en torno al 5% cada año hasta el año en vigor. También a esos vecinos y vecinas que menos tienen, también les repercute, por ejemplo, que les hayan subido el agua. El agua es algo esencial para poder vivir y el agua en el 2012 le subieron al común de los ciudadanos un 44% y la han seguido subiendo. Claro, hay otras tasas que es cierto que, aparte de estos impuestos que mencionaba anteriormente, hay otras tasas que tú te puedes adherir o puedes acoger a ellas, ¿no? Por ejemplo, esa familia que menos tiene también tiene derecho a que su niño pequeño o niña pequeña pueda ir a la escuela infantil. Pues la escuela infantil en el 2012 subió en torno a un 50%. Los precios del comedor en las escuelas infantiles subieron del 3%, al 9%. Y esto lo que se está produciendo es viene por una mentalidad impuesta por este nuevo equipo de gobierno del Partido Popular, que es una mentalidad totalmente liberal, que es poco a poco ir cargándose lo público para intentar externalizarlo y sobre todo para pagar su deuda, la que ellos crearon en su día por las grandes obras faraónicas y por el despilfarro, y eso sin meterle mano a lo fundamental, que es meterle mano al presupuesto, meterle mano al ayuntamiento y ahorrar en aquello que realmente no es necesario. En esta mesa, a lo largo de esta conversación que estamos teniendo, ha salido el coste, ¿no? Esa palabra de lo que supone dar un servicio a los ciudadanos, en este caso a través de, bueno, pues de esos precios públicos, esos servicios a los que afectan. Es algo de lo que hemos escuchado también hablar al concejal de Hacienda a lo largo de los últimos meses, esa rentabilidad del servicio público, algo que choca, o por lo menos a la ciudadanía le puede chocar el decir, bueno, es que si la rentabilidad al final se está buscando o se va a intentar ajustar que ese servicio no tenga pérdidas, ¿no nos estaremos equiparando a la empresa privada, Luis? La única justificación que tiene que las instituciones públicas, que los poderes públicos desarrollen programas públicos es que aquellos que estén destinados
a las personas que tienen alguna clase de dificultad o rentas bajas tengan financiación pública. Si de lo que se trata es de proporcionar un servicio al que pueda pagarlo, sobramos, eso se ofrecerá en el mercado, la gente lo pagará y lo tendrá, y el que no pueda no tendrá ese servicio. La obligación de los poderes públicos es asegurar mínimos a toda la población, a toda la población. Y para ello es imprescindible que recaudemos preferentemente de quienes más tienen, en mayor proporción de quienes más tienen, y hagamos que sean accesibles todos los servicios, incluso que los fundamentales sean gratuitos, para la gente que tiene, para todo el mundo. Y eso es justamente lo contrario del criterio defendido por el señor de Foronda, que además lo repite y es absolutamente inasequible a cualquier argumento contrario. Su máxima aspiración es conseguir que los ingresos y los gastos del servicio sean idénticos. Eso es lo que harían las empresas. Para eso no hace falta que estemos nosotros haciéndolo. Recaudamos impuestos de los ciudadanos para asegurar, en algunos casos, para asegurar que los ciudadanos que no pueden vivir adecuadamente de acuerdo con su renta, porque la realidad les niega lo mínimo que necesitan, lo obtengan de los poderes públicos. Y debería saber el señor de Foronda y el señor alcalde, que protege todo lo que dice el señor de Foronda, y él incluso algunas veces también lo respalda, debería saber que la razón de ser de los poderes públicos es la de asegurar que todos los ciudadanos tengan derechos al menos al mínimo. Vivienda, alimentación, sanidad, educación, tienen que ser accesibles a todos, y algunos de estos, sanidad y educación, deben ser gratuitos. Y los otros también cuando no puedan con sus propios recursos conseguir atenderlos, porque es absolutamente impresentable que una comunidad, que un ayuntamiento soporte que entre sus ciudadanos, los ciudadanos a los que gobierna, haya gente que está en circunstancias de no poder alimentarse suficientemente, de no tener casa, de no tener atenciones básicas en situaciones de necesidad. Eso es absolutamente intolerable y es la primera obligación de un ayuntamiento, igual que de los demás poderes públicos. En el caso del Ayuntamiento de Burgos, Roberto, ¿se pierde esa razón de ser a la que hace referencia Luis, sobre todo teniendo en cuenta esos servicios más sociales, esa rentabilidad que se persigue a la hora de poder prestarlos? Sí, para mí está claro, y creo que para todos los que estamos en esta mesa, y lo hemos hablado ya en esta noche, aquí la solidaridad efectivamente supone que los que más tienen que compartir con los que menos tienen. Y que tiene que haber un padre de familia, que es el ayuntamiento, el alcalde, el que tenga que tener racionalidad y saber en qué hay que gastar las cosas, y dar prioridades al gasto, y poner las obras, y como he dicho anteriormente, innecesarias y ni urgentes, por debajo de la principal razón, que es la que hemos comentado en esta mesa y que comentaba Luis ahora mismo. Por lo tanto, es evidente que el ayuntamiento está en la opción de trabajar por los votos en vez de por las necesidades de los ciudadanos. Y es muy triste. Yo digo que un alcalde debiera ser casi como un padre de familia que ve las necesidades de sus hijos y que a los que más tienen entiende que no tiene que darles, y a los que menos tienen tiene que ayudarles por lo que sea, pues, y que más necesitan. Pero no, esto es una utopía. Y yo, desde luego, sí que tengo que reconocer que he venido a la política quizá desde unos planteamientos utópicos a los cuales no voy a renunciar, porque si para algo sirve la utopía es para caminar, aunque no la alcances nunca. Raúl, te traslado la misma pregunta. ¿Se ha perdido esa razón de ser de los servicios sociales cuando vemos que algunos han incrementado en torno al 50% o más en algunos precios? Bueno, el desarrollo de la sociedad viene muy vinculado a la capacidad de distribución de la riqueza y de esa sociedad ser capaz de mantener unos mínimos, ¿no? Unos mínimos en sanidad, unos mínimos en educación y un mínimo de bienestar. Claro, cuando oía la exposición del portavoz del PSOE me llamaba la atención porque en principio en el discurso podemos estar de acuerdo, pero la práctica, la praxis es totalmente diferente. Ya lo hemos sabido por dónde ha ido la sanidad del PSOE y la educación del PSOE. Dentro de esa sociedad, para que siga avanzando, es esencial esa distribución solidaria. Pero lo que pretenden es ahora este Partido Popular seguir distribuyendo el dinero que recauda a todos, ir distribuyéndolo otra vez hacia arriba.
¿no? De tal manera que a través de estos contratos, externalizaciones y demás, no se da el servicio a los de abajo, pero se sigue mandando el dinero de todos para arriba. Hay un estudio, un informe del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, que no es, desde luego no es de Izquierda Unida, ni tiene unos pensamientos de extrema izquierda, pero que ha analizado todos los servicios, la recaudación de los mismos, y dice en definitiva que es mucho más barato gestionado desde lo público que desde lo privado. Entonces, teniendo en cuenta eso, primero, cómo le quitan el dinero a la mayoría social y se lo distribuyen a los grandes a través de esas privatizaciones, no se está produciendo lo que nos pide la sociedad, que es una distribución de la riqueza, y para que se produzca ese desarrollo de la sociedad, y claro, se están produciendo problemas en los cuales se está generando una gran pobreza, ¿no? De tal manera que Burgos tiene ahora mismo una tasa de pobreza de en torno al 25%. Estamos creando una sociedad todavía más pobre, más precaria, y que en un futuro esto nos va a repercutir enormemente porque no seremos capaces de desarrollarnos como debemos. En todo esto está esta mentalidad impuesta por el señor de Foronda y por el propio alcalde, que lo único que hace es seguir exprimiendo a la mayoría social, seguir distribuyendo ese dinero a través de esa pequeña oligarquía que tenemos, a través de esas obras o a través de contratos. Yo creo que esto es pegarse un tiro en el pie, que esto supone que en el futuro cada vez pues tengamos más exiliados económicos, nuestros jóvenes se nos están marchando, y yo creo que es fundamental entender que los servicios públicos no solamente se tienen que ver desde una perspectiva de rentabilidad económica. Por ejemplo, yo creo que es un ejemplo muy gráfico, un autobús que tenga un recorrido en Burgos, un autobús urbano, perdemos más dinero del que recaudamos, o sea, tiene pérdidas, pero eso tiene una serie de sinergias positivas que esos son muy difíciles de cuantificar, pasando desde la contaminación, pasando por la descongestión del tráfico en nuestra ciudad, pasando por la vertebración de los barrios, conexión entre ellos. Estos son los valores que no se tienen en cuenta porque no se pueden valorar económicamente, pero que crean enormemente, esas sinergias positivas, esa igual razón que de tener ser, ¿no? abierta una biblioteca. Al final de la que estábamos hablando. Te interrumpo, Raúl, voy a dar la palabra luego también a Luis para que comente o apunte lo que quería apuntar, pero va a ser después de publicidad cuando hablaremos, por cierto, de ese incremento del IBI que se ha registrado, que ha motivado colas en el ayuntamiento, sorpresa para muchos. Voy a preguntaros si se ha explicado bien o no cómo se iba a cobrar este año este impuesto, teniendo en cuenta bueno, pues esa incertidumbre que ha creado en muchos hogares burgaleses, pero todo en unos minutos. Entramos en la recta final de esta mesa de actualidad hablando de impuestos, de tasas públicas, hablando en definitiva de cómo repercuten esas ordenanzas fiscales que conoceremos en las próximas semanas a los bolsillos de todos los burgaleses. Luis, hablábamos un poquito de esas cuestiones sociales, de cómo repercuten, de cómo ha sucedido, pero si de algo hemos hablado en las últimas semanas, creo que es algo que habéis analizado además los tres partidos que esta noche estáis aquí en Canal 54, es de ese incremento del IBI, de cómo se ha producido ese pago, de cómo se va a producir, de cómo ha llegado ese recibo y de la sorpresa que esto ha generado en el conjunto de la ciudadanía. Sí, permíteme que comente brevemente una alusión de Raúl al PSOE. Incluso me parece que, aprovechando que no sé qué circunstancia, porque no venía a cuento, pero parecería que el sistema sanitario generalizado y gratuito que se ha implantado en España lo hubieran hecho gobiernos fantasmas. Esto lo hicieron los gobiernos socialistas. Igual que garantizaron el derecho a la educación con carácter generalizado y para todos los gobiernos socialistas. Lo digo porque encuentra Raúl, a propósito de no sé qué cosa, una contradicción entre lo que he dicho yo y lo que luego hacemos. En cuanto a la defensa y creación del sistema educativo y sanitario, nadie tiene más méritos que el PSOE. En tiempos como este me permitan hacerme una pequeña loa al partido en el que estamos. Hasta el punto de que todos los demás están defendiendo lo que nosotros hicimos, porque está en riesgo. Y dicho esto sobre el IBI,
El IBI ha producido un impacto este año cuando han recibido la comunicación y la fecha de pago, pues lógico, estaba distribuida repartido en varias veces en años anteriores y de repente se anula la bonificación y además se produce una subida sobre la anterior que llama poderosísimamente la atención. Probablemente este año han subido en torno muy cerca del 10% como media los recibos del IBI en su conjunto. Naturalmente impacto grave e indignación, porque ¿qué es lo que justifica que esto se produzca? A nuestro juicio es imprescindible proceder a la reducción del coste efectivo del IBI, rebajando el tipo hasta el mínimo, hasta el 0,4, que es el mínimo, y haciendo que la domiciliación obtenga un beneficio en una reducción que puede ser hasta del 5%. Y en tercer lugar, hay que hacer lo necesario para que quienes no pueden pagarlo porque han reducido sus ingresos enormemente o porque han perdido los ingresos, no tengan problema añadido con el IBI. Yo puedo decir algo directo. Esta mañana una persona que se ha encontrado conmigo en la puerta del ayuntamiento y que me ha descrito su situación, eso no lo podemos consentir. Una persona tiene casa porque la pudo pagar en su momento, pero ya no tiene nada porque ha perdido el empleo, el subsidio por desempleo, las prestaciones por desempleo. Está intentando tramitar alguna ayuda, pero como es propietaria de una casa, probablemente no la obtenga, no obtendrá la renta de ciudadanía. La renta garantizada, sí. La renta garantizada de ciudadanía, y en consecuencia, ¿de qué vive? Le obligamos a vender la casa para vivir ella ¿dónde después? A malvenderla precisamente ahora. Es necesario aprobar en la próxima ordenanza del IBI bonificaciones para las personas que tengan ingresos muy reducidos o incluso que no tengan ingresos, de manera que el IBI sea muy reducido o nulo. Es absolutamente necesario. No podemos torturar más a la gente que, además de haberle pasado todo lo peor en el último periodo, compruebe que no puede ni siquiera mantener la casa, que es lo único que tiene. Nada más conocer esos recibos, Unión Progreso y Democracia salió ante los medios de comunicación para criticar ese aumento. Roberto, ya has mencionado antes brevemente lo que supone y además cómo afecta, ¿no?, a la ciudadanía. Imagino que es una de las cuestiones, tal y como dice Luis, que preocupan en este momento. Sí, la verdad es que también esa preocupación, además de decirlo en el momento que vimos en nuestras casas el recibo, pero qué barbaridad, ¿qué es esto? Y entonces el señor Foronda, ante las críticas, se defiende diciendo que no es culpa suya, que la culpa es del Estado, que ha subido los valores catastrales. No es culpa suya. Y luego resulta que ha quitado la bonificación del 3%, sí, pagándolo en 2 veces. Y cuando usted tiene los recursos necesarios, como se ha comentado, bajando ese tanto por ciento, cuando puede llegar a hacer mayores descuentos, usted no tiene voluntad de bajar el IBI, muy al contrario, tiene un afán recaudador para esos objetivos sospechosos de ir por asuntos partidistas para hacer obras, ¿no? Muy bien. Y por eso llevamos, en el pasado pleno, hemos llevado una proposición que dicen que ya estaban en ello, que habían prometido, que habían hablado. Mire usted, de lo que han hablado ustedes yo no me fío absolutamente nada. Por eso traemos esta proposición, para que aquí en pleno se ratifique usted. Y bueno, la verdad es que decíamos que se congele, y creo que efectivamente está más indicado, si nuestras arcas nos permiten y si no tenemos el superávit que hemos tenido este año, que no es necesario tener ese superávit en estos momentos de crisis, tiremos de ese superávit en el sentido de rebajar incluso el IBI, puesto que es irracional, como he dicho antes, que los valores catastrales estén por encima de lo que realmente tienen que tener. Y eso yo creo que vamos a solicitar, como he dicho, en el próximo pleno, que pida, de nuevo vamos a pedirlo, que revise los valores catastrales y que pida al catastro que se revisen esos valores, que tiene potestad el ayuntamiento para esa petición y el catastro para acceder a ella. Revisiones, bonificaciones, Raúl, deben ir por ahí los tiros de cara a esas ordenanzas fiscales del próximo ejercicio. Yo me iba a centrar en el IBI, pero primero quería hacer una contestación. Defender
o ahora salir a las calles, como estamos a través de plataformas, ya sea de la escuela pública, ya sea de la sanidad, para defender lo que ha hecho el PSOE, supone asumir o intentar reproducir un modelo que desde luego no podríamos estar de acuerdo. Si hoy en día el Hospital de Burgos está con la gestión que está, es por una normativa, un marco legal que crea el Partido Socialista de la mano del Partido contra Popular. el criterio del Partido Socialista. Yo estoy aquí en medio Se para vota a y favor tú también, del vamos a Partido ver, que Socialista esto se está convirtiendo en un con debate el Partido político. Popular. Ha La estado ley 1597. siempre en contra. Siempre Ustedes en contra. hicieron el cambio normativo que han permitido hacer hospitales de gestión privada. Hablaremos del hospital de todas formas en otra ocasión, porque el Eso tiempo es es el así. que es. Raúl, sí que me gustaría Luego, conocer con el también tema la opinión del IBI. de Izquierda Unida sobre el IBI. El tema del IBI, ha habido una apuesta del equipo de gobierno para aumentar la recaudación. Por eso, en el 2011, la recaudación en el IBI del ayuntamiento estaba en 39 millones de euros y en el 2014 pasa a 54. El ayuntamiento ha buscado este impuesto porque es el que con más facilidad puede exprimir a los ciudadanos y con mayor ingresos. El Partido Popular ha convertido el IBI en un impuesto totalmente injusto. ¿Por qué? Porque se aprovechó de la nueva valoración catastral de las viviendas, ¿no? A raíz de un cambio, de una obligación del 2010 del Gobierno Central del PSOE. Se sube el valor catastral como si estuviéramos en la época del boom inmobiliario y ahora estamos pagando el IBI de unas viviendas que están valorados por encima de su precio real. Y esto se está aprovechando el Ayuntamiento de Burgos de tal manera que recauda este año un 10% más que el año pasado. También le da una vuelta de tuercas al señor de Foronda, el Partido Popular, y dice, si el año pasado, en el 2013, tú te podías reducir tu recibo en un 3%, si hacías cumplías una serie de condiciones, ahora este año solamente vas a poder reducirte un 1%. Entonces tenemos ahí al Partido Popular que está buscando aún más recaudación, lo está recaudando a través de un impuesto que lo ha convertido en algo totalmente irracional, por decirlo de alguna manera, y desde mi punto de vista esto se tiene que articular una respuesta en 3 pasos, ¿no? Una valoración catastral acorde a los tiempos que estamos, aumentar las bonificaciones y luego, igual que en este impuesto y como para otros tantos, poner lo que llamaríamos el mínimo de subsistencia. Tú analizas la unidad familiar, estudias cuántos ingresos necesita esa unidad familiar para subsistir, estamos hablando solamente de poder comer, llevar a los críos al colegio, etcétera, etcétera, y si no llegan al mínimo de subsistencia no deberían pagar el IBI. Estamos hablando de o pagas el IBI o te quedas sin comer. Por otra parte, si no pagas el IBI, tienes una deuda contraída con el ayuntamiento y nunca te vas a poder acoger a ninguna ayuda que te dé el ayuntamiento. Por tanto, es un círculo vicioso que nos ha metido el Partido Popular, que se lo hemos estado señalando durante años que tiene que solventar y parece que no nos quiere hacer caso. La idea con la que quiero que se queden todos los ciudadanos es que el Partido Popular no quiere ayudar a los que lo están pasando mal. Y le está poniendo todos los impedimentos para que no se puedan acoger a las ayudas que articula este ayuntamiento, que no dejan de ser solamente ayudas pues para hacerse la foto o el titular en prensa, pero que en definitiva no llegan al ciudadano que más lo puede necesitar. Como nos quedan muy poquitos minutos, sí que me gustaría, aunque ya hemos tocado al principio de esta mesa de actualidad esta noche, por dónde van a ir un poco esas ordenanzas fiscales que se van a presentar previsiblemente en el mes de julio. Luis, ¿qué es lo que crees que se va a hacer y qué se debería hacer? Está cantado. Van a decir por activa y por pasiva que los impuestos para el año 2015, impuestos, tasas y precios públicos, no van a subir nada, y que incluso van a reducir el tipo del IBI en alguna cuantía. Por cierto, de hacer esto último, que parece que sí, de acuerdo con la aprobación de la proposición que unánimemente se aprobó el otro día en el Pleno, estarían renunciando a todos los motivos que dijeron antes para reconocer que tenían el instrumento para conseguir que el IBI se redujera, que era reduciendo el tipo. Por lo tanto, van a presumir de que son los máximos partidarios de la congelación e incluso de la bajada de impuestos, van a decir que bajan los impuestos contra toda realidad. En los 3 últimos años los han subido en una proporción enorme. Hemos hecho una evaluación
más o menos aproximada del entorno del 30%, lo que quiere decir que en 3 años, cada año de media, han subido los costes para los ciudadanos en el 10%. Un 10% cada año. El IPC ha subido el 1,5%. Lo han hecho durante 3 años y ahora, diciendo que lo congelen y reduciendo, ya veremos cómo, el IBI en alguna pequeña cuantía, van a presumir de que son los que reducen los impuestos. Falso de toda falsedad, engaño claro, siempre hacen lo mismo, primero, segundo e incluso tercer año de legislatura, subidas exageradísimas de impuestos para poder presumir después de que los rebajan. Demasiada trampa, y tienen una ventaja. Tienen muchos medios a su servicio y cuando no pagan publicidad con dinero público, publicidad de su postura a través de los medios de comunicación, y tienen un medio a su exclusivo servicio propagandístico, en la revista Plaza Mayor, que la utilizan solo, no para informar, para desinformar y para hacer publicidad de lo que hace el gobierno, sobre todo cuando está lo que hace sometido a la crítica de los grupos de la oposición. Con lo cual, pues tendremos que seguir diciendo, en la medida de nuestras posibilidades, que nos están engañando, que es lo que están acostumbrados a hacer, que ahora, como antes subían el 10 y ahora solo van a subir el 1, pues es muchísimo esfuerzo el que hacen, y espero que la ciudadanía se dé cuenta, cosa que yo creo que ha comprobado viendo los recibos y lo que ha disminuido sus cuentas, que el ayuntamiento está abusando del poder que los ciudadanos le dieron. Roberto. Yo insisto que es un guión de una película que ya conocemos, y conocemos el fin, y conocemos el intermedio, lo que estábamos comentando. Subimos los impuestos y cuando llega el año electoral los congelamos o incluso los rebajamos. Y ese discurso viene siendo tan habitual que no somos tontos, que con eso no nos van a convencer de cuáles son las verdaderas intenciones. Y las verdaderas intenciones son las que se demuestran a lo largo de una legislatura, no a lo largo de un año. Por lo tanto, el guión es ese: no vamos a subir los impuestos, somos magníficos, y después, pues bueno, nos gastamos, por ejemplo, hoy, una página a color en los medios escritos de esta ciudad, una página entera que vale un pastón de dinero, yo no sé si vale cerca de 3.000 euros, bueno, no me hagan caso, 3.000 euros, 3.000 euros, ¿verdad? 3.000 euros en cada periódico. En cada periódico, con el dinero de todos los burgaleses para Boato y para del Partido Popular, que es el que está gobernando. Es indecente y además es que no hay vergüenza, porque esto ya lo venimos denunciando la oposición, que esto está ocurriendo, no es la primera vez, y siguen insistiendo, no hacen caso, no escuchan. Piensan que son cosas de la oposición, que tiene que desgastar, pero yo creo que cualquier ciudadano que sabe que de sus impuestos, hoy hemos pagado 6.000 euros por darle bombo y botafumeiro e incienso al Partido Popular, pues no, de verdad, que lo pague el Partido Popular y no los impuestos de los burgaleses. Raúl, ¿crees que van a ir por ahí los derroteros de cara a esas ordenanzas que se van a presentar? Bueno, el Partido Popular nos tiene acostumbrado a mentiras tras mentiras. El año pasado ya nos contaron la misma película, yo lo recuerdo. El año pasado se iban a congelar todos los impuestos y el IBI, por ejemplo, subió un 10%. Y todos los impuestos de media subió en torno al 2%, el IPC. Por tanto, este año lo que van a hacer es volver a subir los impuestos, por lo menos el IPC. El recibo del agua nos va a salir más caro el año que viene que este año, pero eso es así. Lo que pasa es que ahora empiezan con ese articular toda una serie de argumentarios para manipular al ciudadano, para que el día mayo de 2015, que es cuando son las elecciones, cuando es la fecha estratégica para el Partido Popular, la gente no sepa muy bien qué ha pasado realmente. Yo creo que ahora mismo los impuestos, tasas y precios públicos del ayuntamiento se tienen que hacer un cambio radical. Se puede recaudar con esa finalidad de solidaridad sin que le suponga gran quebranto a este ayuntamiento, y a través de eso hacer que los que menos tengan puedan vivir de una forma más holgada para esa distribución de la riqueza también. Y yo creo que es eso lo que nos tenemos que plantear al final para el nuevo ejercicio de gobierno, ¿no? Yo estoy convencido que para el 2015 el Partido Popular no va a tener
la mayoría que tiene ahora, entonces yo creo que va a ser un buen momento de inflexión para empezar a cambiar las cosas de una forma radical, empezando por las ordenanzas fiscales y acompañado desde luego también de un plan, pero de verdad, de esos de austeridad que nosotros decimos, de gastar en aquello que es realmente necesario. ¿Podría un minuto Dinos, nada más? Roberto. No, un minuto nada más. Dinos. Otro hecho para reforzar esto de cómo se gobierna ante las elecciones. Plaza de Toros, pliego de condiciones, 6 meses de duración, empieza en octubre, hay que acabar la obra y en abril, sea como sea, en plena campaña electoral. Oiga, que esto no vale más que para los toros, y los toros empiezan en junio. ¿Por qué tiene que acabar usted en abril? Para ver si... Es decir, hay que cortar la cinta en abril, en plena campaña electoral de una plaza de toros que es una chapuza, pero que puede darle votos a alguno. Os agradezco mucho a los tres, Raúl, Roberto, Luis, que hayáis compartido con nosotros tanto esta noche como estas semanas pasadas. Os recordamos que acabamos aquí esta temporada, pero espero contar con vosotros la nueva, aunque nos seguiremos viendo en alguna rueda de prensa y en algún acontecimiento. Seguro. Os deseo un buen verano a los tres y nosotros continuamos aquí en Escritorio Local. Y muy buenas fiestas para todos los que nos ven. También lo deseamos todos, ¿verdad?